Y ya tenemos Ahí aquí está. en Perú Real la entrevista a Herbert Kaller en el programa Perú Real con Deiter Linares. Muy bien, vamos a iniciar un diálogo con uno de los precandidatos a la presidencia del Perú. Él es el fundador de un partido político, el Partido Patriótico del Perú. Es un marino en situación de retiro. Y vamos con Herbert Kaller en un instante en Perú Real. Herbert, bienvenido a Perú Real. Muchas gracias, apreciado Dieter. Gracias por la invitación para poder conversar de temas políticos y seguramente todo lo relacionado con este proceso electoral, cuyos hitos electorales ya comenzaron en realidad. Eh, Te comentaba antes de iniciar la entrevista de queremos saber el trasfondo, ¿no? ¿Cómo sueñas tú el Perú bajo tu mando? Con la intervención y participación directa del Partido Patriótico del Perú, de verdad vemos un país, en primer lugar, productivo, próspero y potente, referente e influyente a nivel internacional. Basta ya de estar mirando permanentemente solo el platito del ceviche, el chicharrón. O sea, está bien la potencia gastronómica que tiene el Perú y que me encanta también. Tú eres cusqueño. Soy cusqueño, me encanta desde un caldo de cabeza, de mote, una patasca, un chairo, un chaque, me encanta un cuy, un rocoto relleno, un pastel de papa, el ceviche, de todo un poco. Muy buena la gastronomía, pero ¿qué nos va a llevar al desarrollo? ¿Cuál es la línea de trabajo, por ejemplo, del Partido Patriótico del Perú? ¿En dónde nos tenemos que concentrar según ustedes? Sí, inicialmente debemos nosotros trabajar y atacar tres sectores importantísimos. El tema de seguridad, el tema de la educación y el tema de trabajo-producción. Son elementos y columnas vertebrales del desarrollo nacional, que esto debe ir acompañado y directamente va en relación con lo que es la producción, de impulsar agresivamente y exponencialmente los sectores altamente productivos del Perú, pero que están en mínimas revoluciones. Al hablar de sectores productivos, estamos hablando, por ejemplo, del alto potencial forestal que tiene el Perú, el energético, el minero, el agrario, el Em- em- turístico, pesquero, marítimo, portuario y Empecemos por cultural. el forestal, por ejemplo. ¿Qué Ujú. harías tú diferente de lo que se ha hecho hasta el momento? Ya, en primer lugar, el Perú, dentro de sus regiones, tiene 5 regiones muy potentes forestalmente hablando. No puede ser posible que nosotros sigamos, por ejemplo, comprando e importando madera, siendo en la subregión que tiene a 12 países, teniendo 5 veces mayor potencial forestal que Chile. Chile está en la segunda posición y nosotros después de Uruguay en la cuarta posición. ¿Qué, Ellos espe- exportan 6, 7 veces más que qué nosotros. exporta Chile, por ejemplo, porque tienen gran éxito, ¿no? Mucho pino, por ejemplo, y nosotros le importamos pino a Chile. ¿Y cuál sería la alternativa peruana al pino chileno? No, más allá solamente del pino, por ejemplo, la bolaina es una madera que se podría impulsar, que crece no solamente, el pino crece más o menos, estamos hablando de 13, 14 años, la bolaina crece en 3, 4 años, o sea, estamos hablando de la tercera parte del tiempo, Es un árbol nativo. y que, sí, y que nos genera 3 veces mayor capacidad de producción económica, porque pagan 3 veces más. El gran problema está en que si no impulsamos esto e interconectamos a las mega empresas mundiales como IKEA, IKEA es una empresa danesa que produce muebles, está en Europa y en otras partes del mundo, como también está en Bogotá, en Colombia, y que tiene 150.000 trabajadores. Si tuviésemos ministro de Estado y un jefe de gobierno que vea el mundo y que interconecte el mundo, IKEA estaría en el Perú. Y estaría posicionado en una de esas 5 regiones con alto potencial forestal, como es Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, por ejemplo. Entonces son cosas que se pueden impulsar, pero si vamos a seguir con esa pasividad del Estado y de sus representantes, esperando que todo lo hagan los privados, que todo lo impulsen los privados y que todo lo traigan los privados, bueno, no vamos a ver el desarrollo nacional potente y rápido. Es un ejemplo, voy a poner en el tema marítimo portuario, el sector. Si no se hubiese dado el impulso
de la construcción del megapuerto de Chancay en la provincia de Huaral, una de las 9 provincias de Lima Provincias, gracias al impulso de una familia, en este caso el almirante Ribaudo, no tendríamos megapuerto en Que este tuvo la momento. visión, ¿no? Tuvo la visión, pero también el gran respaldo inteligente y estratégico de una de las instituciones tutelares del Estado, que es la Marina de Guerra del Perú. Porque si la Marina hubiese querido bloquear, eso no se hubiese hecho posible. Pero el almirante soñó, ¿no? Y soñó Soñó. bien y ahora es una realidad. Y es una realidad. Usted como marino, ¿no? Porque usted tenía, me ha estado contando una formación militar muy extensa, ¿no? De pruebas físicas, ha conocido Alemania. ¿Qué, qué, qué sueña, por ejemplo, respecto a los puertos? ¿Cuál sería el futuro? ¿Cómo sería el desarrollo, por ejemplo, de Chancay Sí. y de los otros? Me parece que en Arequipa hay un puerto natural también muy interesante. Sí, el puerto en este caso es Corío, está en la provincia de Islay, una de las provincias de Arequipa. Nosotros, ¿qué cosa visionamos? El Perú debería tener, geoestratégicamente hablando, 3 megapuertos y 3 aeropuertos internacionales. ¿Por qué? Porque es muy simple de entender. En física, cuando uno estudia y aprende física, momentos, tiene que redistribuir adecuadamente las fuerzas, ¿no? Y el momento es la fuerza aplicada en un punto determinado, ¿no es cierto? Y que ejerce presión y se genera el momento. Lo mismo, entonces nosotros que tenemos que redistribuir de manera natural toda la carga y el flujo comercial que tiene no solo el Perú, sino toda la subregión que estamos hablando. Pregúntenle esto de repente a otras autoridades, ¿cuántos países pertenecen a la subregión y cuántos habitantes hay en la subregión? Son 12 países con 430, 40 millones de habitantes. El primero es Brasil. Hablo de Sudamérica. Y Brasil que ocupa el 42% de todo el territorio sudamericano. Y que Brasil, ojo, con ese intercambio comercial que tiene con China, haría que se mueva mucho más todo esto. Entonces el Perú necesita un megapuerto en el norte, uno en el centro que ya lo tenemos, es el megapuerto de Chancay, y uno en el sur que sería Corío. La diferencia entre Chancay y Corío es que por la profundidad, el calado, que se le llama en el ámbito marítimo, el calado es más limitado y solo permite que embarcaciones de hasta 18.000 contenedores puedan amarrar en el puerto de Chancay. O sea, los buques, los post-Panamax, que pueden llevar hasta 18.000 contenedores. Que no son los más grandes. No, porque ya hay los super post-Panamax, post-Panamax, porque ya no pueden atravesar el antiguo canal de Panamá, por eso se le llaman los post-Panamax y super post-Panamax. Esos llevan hasta 24.000 contenedores y requieren un calado mayor a 25 metros. Y eso sí lo tiene Corio. Entonces es como si tuviese una playa de estacionamiento y necesita otra de manera natural, porque los que van a ir a la segunda no pueden entrar a la primera. Entonces no estarían compitiendo, no se estarían haciendo un jaque mate entre ellos, nada, nada por el estilo. Y lo mismo requerimos a nivel aeropuertos internacionales. ¿Y cuál sería el puerto del norte? Estamos hablando en las zonas, puede ser, debería ser en la zona, por ejemplo, en la región Piura, la región Grau. Ahí, ¿no? Entre Piura y podría ser también la región Lambayeque, hay un puerto que está paralizado, que es el puerto Eten, ahí en Pimentel, ahí tenemos una capitanía de puerto. Y esto requiere decisión y accionar rápido, pero con un sentimiento y accionar patriótico. Patriótico para generar desarrollo inmediato en beneficio de las comunidades. El gran problema es que nosotros mismos nos limitamos por lo que nos enseñan desde el colegio y no nos enseñan bien las cosas. Cuando a un niño le enseñan en el colegio, recordando que son 7 millones de escolares de la educación pública en los colegios públicos y 1,5 millones en los privados, y que el sector de educación mueve ya 50.000 millones de soles de presupuesto, 5 veces más en comparación con el 2001, ¿qué cosas nos enseñan cuando nos preguntan, a ver, cuáles son los límites geográficos del Perú? ¿Y cómo respondemos cuando hacemos referencia por el oeste? Por el oeste, ¿no? Nos limita el Océano Pacífico. Esa es la respuesta, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo vamos a hablar del límite? ¿Límite qué significa jurídicamente? No tener la posibilidad ni el derecho de atravesarlo. Yo soy abogado, estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Lima. Entonces, si desde niño me enseñan y me explican que el Océano Pacífico, nuestro mar de Grao, con 1.450.000 kilómetros cuadrados de mar, Ujú. es un límite, no voy a ir más allá. Por eso, indirectamente nos han limitado justamente este accionar y el uso y la potenciación de los recursos
ingentes que hay en el Mar de Grau. O Es sea, el segundo mar más rico del mundo, usted lo ve como las 200 millas. por supuesto. Ujú. Y ojo, el tema, por ejemplo, turístico. Nosotros hemos llegado a tener 4 millones, 4,5 millones de turistas antes de la pandemia. Lo normal es tener 2,5 millones, hasta 3 millones, pero somos nada en comparación con otros países. No me voy a comparar con Francia, que tiene 90 millones de turistas al año. Me comparo con, por ejemplo, México. México tiene 80, 90 millones de turistas al año y en condiciones medias relajadas, 60 millones. Pregunta, ¿qué tiene México que no tenga el Perú? Así se lo digo claramente, tengo amigos mexicanos, almirantes mexicanos, y se lo digo, Estamos y que hablando de eso que no, tenemos una línea de costa como casi ningún país tiene en el mundo, ¿no? 3.100 kilómetros de línea de costa desde Zarumilla, ¿no? En Tumbes, una de las tres provincias de Tumbes, hasta Tacna la Heroica, en perfil de costa. 2.800 kilómetros en línea recta. Y con mucho acceso a aeropuertos, ¿no? ¿Saben ¿Qué, qué? qué, qué, ¿Saben, te- qué- saben qué- qué qué? habría que hacer diferente en el turismo, por ejemplo, en la costa, ¿no? Ya, no solo en la costa, sino en todo el Capañán, ¿no? O Capaña. sea, todo está interconectado realmente, debe estar interconectado el Perú, ha estado interconectado con los incas. ¿Qué es lo que debemos hacer en el sector turismo? Primero, tenemos a dos instituciones importantes, hablamos de tres en realidad, los dos principales ministerios, de acuerdo a su precedencia institucional y del Estado, es la Cancillería, Relaciones Exteriores, y en segunda posición está el Ministerio de Defensa. Más abajo viene el Ministerio del Interior, hablo por la policía. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Defensa, con los miembros del Ejército, Marina y Fuerza Aérea de Perú, y la policía, tienen funcionarios representantes del Perú desplegados a nivel internacional. Y lo digo porque he tenido la oportunidad de ser destacado 9 veces al extranjero, en distintas comisiones de servicio o misiones de estudio. Pregunta, ¿por qué no usamos esa fuerza, esa materia gris que está desplegada a nivel mundial, que tiene la oportunidad de formarse, de representarnos, que tienen, también están siendo reconocidos porque tienen la oportunidad de conocer esos países y esas subregiones, pero también tienen un reconocimiento económico con buenos viáticos, aparte del sueldo? No deberían solamente cumplir ese rol Burocrático, institucional, burocrático. burocrático, Ujú. ¿no? Deberían estar obligados por ley, y eso es una política evidentemente de Estado, para que ellos sean los difusores naturales de toda la potencia que tiene el Perú ante el mundo, desde lo comercial, cultural, turístico y todo lo demás. Entonces, con el Partido Patriótico del Perú, todos los miembros de la Cancillería y todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía desplegados a nivel internacional tendrían la obligación de producir, de hacer cosas y traer cosas importantes para incrementar nuestra producción nacional. Usted habló de la minería también como un pivote de las políticas que usted va a impulsar. ¿Qué haría diferente en minería, ¿no? ¿Por dónde va el camino del desarrollo? ¿El cobre tal vez ahora que se está cayendo la mina de cobre en Chile? Y con Codelco, ¿no? En Chile. Sí, pero yo no creo que debamos mirar la caída de otros para empezar el impulso nuestro. Lo que debemos hacer es potenciar lo que en los ámbitos donde mejor nos podemos mover y donde más nos conviene. ¿Por qué? Porque no vamos a comparar los precios de un kilo de cobre versus un kilo de oro. El kilo de oro ahorita está en un poco más de 80.000 dólares, el kilo de oro. Entonces, ese es el principal mineral y el litio, que ya tenemos en Puno demostrado, que se debe de impulsar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno de los grandes problemas es estar con el tema, por ejemplo, del reinfo permanentemente ampliando plazos y no ejecutando un accionar administrativo público rápido y eficiente. ¿Usted sabe cuánto tiempo le dan las concesiones mineras en el Perú? Que muchas veces son concesiones ociosas, que no producen, y eso lo hacen justamente para que no haya ¿Cuánto tiempo? 30 años. Ujú. ¿Cómo puede ser Casi posible? es una carta ¿Sabe, sabe, blanco. sabe cuánto es en Chile? 4 años. En 4 años, si no producen, chao, se les quita la concesión. Y en Estados Unidos, un año. ¿Cómo puede ser posible que le demos 30 años, no producen 20 años y siguen teniendo la concesión? A eso se le llama concesiones ociosas. Entonces, el tema de la minería artesanal o informal se debe tratar como cualquier otro emprendimiento en el Perú que sea de microemprendimiento o pequeño emprendimiento, el 80% son informales, son 8 millones de micro y pequeños emprendimientos en el Perú,
que impactan generando 12 millones de puestos de trabajo y mueven el 40% del Producto Bruto Interno. Entonces no hay que ningunearlos, no hay que menospreciarlos. O sea, estamos hablando de 12 millones de puestos de trabajo de una población económicamente activa de 18. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? El Estado debe ser un sujeto activo, generador y promotor de riqueza, no impulsando empresas estatales, es impulsando los emprendimientos, ayudándolos, acompañándolos, asesorándolos, viabilizándolos. Una municipalidad, le conviene a una municipalidad tener la mayor cantidad de emprendimientos privados en su jurisdicción, pero hacen todo lo contrario. Ponen trabas para todo, exigen cosas que el emprendedor no sabe, cuando la misma municipalidad debería acompañarlos hasta que obtengan la licencia. Que sea un impulso de la propia municipalidad, porque eso le va a generar qué O cosa. sea, no ser un Empleo, obstáculo, sino más bien el que una impulse. palanca. Como se dice en el ámbito jurídico, el principio de impulso de acción debe de nacer de la misma administración pública, porque al administrador público, al Estado le conviene tener más empresas, porque esas empresas inyectan capital, esas empresas generan empleo, esas empresas van a mover la economía, esas empresas van a pagarle impuestos. Herbert Kaller, usted es militar, ¿impulsaría el regreso del servicio militar obligatorio? Sí, pero muy bien diferenciado, y eso lo he dicho en distintos momentos. El servicio militar obligatorio, pero no para cualquier joven o para todos los jóvenes, para los ninis, los que ni estudian ni trabajan, porque el que no está estudiando o no está trabajando se da por diversos factores, desde de repente los problemas en el entorno familiar, teniendo en cuenta que todo nace en la familia, cada vez hay más familias disfuncionales, mononucleares, cada vez hay más jóvenes y niños que van avanzando en su desarrollo, pero sin ese acompañamiento importante y natural. Hay un libro que se los voy a hacer llegar que se llama Buscando al Padre, escrito por un comunicador, Rubén Bonilla, es cristiano, es un hermano cristiano, y él explica y dice, para llegar al Padre hay que conocer al Padre. El primer Padre en minúscula y el segundo Padre con mayúscula, dando a entender que el primer Padre es el biológico, el segundo es Dios, porque hay que creer en Dios y hay que conocer también la palabra de Dios en ese sentido para elevar nuestra sabiduría espiritual, ¿Qué piensa de Dios? que ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo vive? en primer lugar debe ser nuestro faro natural. O sea, tanta perfección en el universo no se ha podido crear de la nada. Nada se crea de la nada. Científicamente eso está demostrado. Dios, un ser superior que no se puede describir, que no se puede de repente explicar, pero sí se puede sentir, ¿no? Está definitivamente con nosotros. El gran problema es que nos ha dado esa libertad y ese libre albedrío para hacer cosas o no hacerlas. Y lamentablemente, mucha gente que no tiene la formación adecuada ni el acompañamiento adecuado en su entorno familiar o escolar, dependiendo justamente en dónde esté, en qué ambiente crezca, se van por las decisiones y las acciones que van en contra de los intereses de ellos mismos y de la comunidad. O sea, esa es la gran diferencia, porque uno podría cuestionar como lo cuestionó el profeta Habacuc, ¿no? Es uno de los libros, uno de los 39 libros escritos en el Antiguo Testamento, y el profeta Habacuc le reclamaba a Dios y le decía, ¿cómo es posible, Señor mi Dios, que me hagas vivir estas cosas, que me hagas ver esto, que permitas tanta injusticia y tanta inseguridad? O sea, la inseguridad no solo es de ahora, es desde antes de la llegada de Cristo, por eso hago referencia, es uno de los libros del Antiguo Testamento. Y eso se da porque nos ha dado la libertad de nosotros, con nuestra capacidad de razonamiento y de decisión, hacer cosas o no hacerlas, hacerlas bien o hacerlas mal. ¿Usted reza? Yo leo la Biblia, estoy haciéndolo de hace casi un año con mayor profundidad, porque también he asistido y estoy asistiendo a la doctrina cristiana del movimiento misionero mundial. Lo he hecho así todos los miércoles de cada semana, de 7 a 10 de la noche, en la iglesia principal que está en 28 de julio en La Victoria. Y hace 3 meses lo estoy haciendo una vez al mes porque estoy desplazándome más por las regiones del Perú y no estoy físicamente acá. Pero con esa enseñanza, por ejemplo, del copastor Izar Román Tomapasca, más el aprendizaje que puedo tener al vincularme con otros pastores y otras iglesias, yo soy un estudiante aplicado.
Siempre tomo nota, siempre apunto, o en mi teléfono o en mi papelito, ahí, y lo guardo en la Biblia y justamente reviso y leo los libros y los La evangelios. educación, la lectura. ¿Cuáles son, por ejemplo, Uy, en literatura sus autores héroes? bueno, mm, en realidad el principal libro que yo podría recomendar es la Biblia. Ujú. Porque ahí está descrito todo, qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y qué es lo que pasa si hacemos algo o no hacemos algo. Ese es el libro que yo recomendaría ante todo. He leído muchos libros. Francia, por ejemplo, tiene un promedio de lectura de 17 libros por persona al año y nosotros estamos en menos de 2. No puede ser 1.5, 1.4 y seguiremos bajando seguramente. Y el no leer impacta directamente en algo que han analizado y han estudiado los suizos. Hay una investigación suiza que ha demostrado que la inteligencia, no solamente de la persona, sino de la comunidad global, tiene una relación directa con el nivel de vocabulario que manejamos. Y yo estoy hablando de esto porque soy Teniendo, especialista en temas de idiomas, entonces, y teniendo un premio Nobel, ¿no? como Como Vargas Vargas Llosa, Llosa, que sí. uno lee, me imagino que ha leído El pez en el agua porque habla pues de la campaña política, se tiene ahí las dos cosas, política y literatura. La ciudad de los perros, ¿no es Sí, los cierto? perros. Sí, entonces, ¿qué es lo que dice esta investigación? Que la inteligencia de la comunidad global y de las personas está disminuyendo considerablemente en los últimos 20 años, pero tiene una explicación. Porque ellos dicen, la inteligencia tiene una relación directa con el nivel de vocabulario que manejamos. Claro, Interesante, interesante. y si yo leo un nuevo Y libro, y si no hay nuevas lees, palabras, se te va ¿no es quedando, cierto? claro, te vas quedando Y limitado, ¿no? peor que ahora tenemos las tecnologías que en un WhatsApp ya no escribimos todas las palabras, sino un porfa, una P o una X, estamos O contrayendo la comunicación, o o una una carita, cara. ya ni escribimos las Y palabras. tampoco estamos usando estructuras lingüísticas complejas como el futuro progresivo, el pasado Usted, progresivo, el usted presente. habla varios idiomas y eso es un buen ejemplo para todos, ¿no? Incluyendo los jóvenes. Sí. En qué idiomas tiene usted fluidez? En un nivel avanzado, el portugués, inglés, alemán y español, sí. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cómo le costó aprender esos idiomas? ¿Tuvo varios años? ¿Cómo fue? Das Händler auf, como se dice en alemán. Eso depende, ¿no? Yo he tenido, en el caso del portugués, por ejemplo, el inglés yo lo aprendí yendo por mi cuenta a una institución, pero realizando actividades académicas que yo mismo creía conveniente hacerlas, como por ejemplo escuchar mucho la música, escuchar las canciones en inglés y leerlas. Tenía que ir hasta la Avenida Colón, Wilson, me compraba mis cancioneros de 10 canciones. Recuerdo claramente esa canción Yellow Submarine, ¿no? Y las Los repetía, Beatles, los ¿no? Beatles, Beatles, y claro. tenía mi Faber-Castell para poder avanzar o retroceder mi cassette que me lo tenía que O sea, mejor comprar. dicho, a usted le dio la gana de aprender y Y lo aprendió. aprendí cuando Claro. estaba en cuarto de media. Escuchando los Beatles. Sí, O sea, divirtiéndose además. divirtiéndome, porque es parte de la neurociencia. O sea, el cerebro, la neurociencia tiene el sistema límbico que va a bloquear cualquier aprendizaje si es que tiene emociones negativas, pero va a abrir más bien la válvula para que fluya al hemisferio potente del aprendizaje, que es el hemisferio Usted derecho. ha creado un método de estudio, ¿no? Sí, Cuéntenos del método Caller. bueno, es una metodología que tiene que ver con el enfoque de los contenidos que se van a enseñar. Nosotros mismos Es una metodología para maestros o para cualquier persona? para cualquier persona, pero sobre todo para que se aplique en el sistema educativo de enseñanza, porque cualquier persona va a aprender. Un estudiante, por ejemplo, un niño va a estar en el colegio, un adulto va a estar en el instituto o la universidad, o un profesional está en los estudios de posgrado, ¿no es cierto? O así no esté leyendo algo que quiera interesarme, puedo yo acelerar mis procesos de aprendizaje. Es muy simple de entender. Si usted sube a un edificio de 100 pisos, primero, ¿lo podría hacer caminando las escaleras? Sí, seguro, ¿no? Pero llegaría pero sin piernas, ¿no es cierto? A no ser que sea de la Fuerza de Operaciones Especiales, de la Marina, o Comando Pachacute, del Ejército, ¿no es cierto? Mm. Llegaría cansado, destruido, sin energía, ¿no? Pero llegaría, pero con mucho esfuerzo. Pero si tiene un ascensor, ¿qué tomaría? ¿El ascensor o subiría por las escaleras? El ascensor. Profesor, ¿no? Es lo mismo. Entonces, esta metodología de superaprendizaje le permite tener ese ascensor en ese rascacielos de 100 pisos. Los jóvenes que están viendo esta entrevista, señor Herbert Kaller, ¿cómo pueden acceder? Porque suena muy bien, ¿no? ¿Quién no le gusta aprender? ¿Quién no le gusta progresar? ¿Cómo pueden acceder a esta idea buena que tiene usted? Bueno, en primer lugar nos pueden escribir
pueden ingresar, por ejemplo, a la página web que nosotros tenemos, es www.clc.edu.pe. Ahí lo decimos lentamente. Sí, clc.edu.pe o Superaprendizaje Caler. Son dos plataformas diferentes, son Ujú. dos instituciones privadas diferentes. Superaprendizaje Caler. Sí, Superaprendizajescaler.com. punto P. P. Pero le vamos a dejar la información a ustedes para que también puedan ustedes quizá considerar en sus televidentes. Hay unas becas para que tengan acceso a las plataformas de alta ¿No? potencia educativas. Déjenos usted becas Entonces, y las y las sorteamos. sortean para que Sorteamos vean. seguramente con lo que nos den los detalles, ¿no? Y De esta y entrevista. quisiera explicar estos dos puntos. Por qué de esta potencia y del resultado? La forma de la enseñanza es como un sistema de transferencia de fluidos. Puede ser perfecto, que tiene tuberías, tiene bombas, tiene tanques de almacenamiento, es como un submarino, el sistema, por ejemplo, de compensación o el sistema de equilibrio. Pero, ¿qué pasa si yo a esos tanques le meto barro? Se va a obstruir. Por más que sea perfecto el sistema y tenga buenos filtros, el barro va a obstruir el sistema. Es lo mismo, el sistema de transferencia de información es la mecánica de la enseñanza, que en nuestro sistema y a nivel mundial es arcaico, porque seguimos en fila india, 50 alumnos en un salón, no nos podemos mover, no podemos interactuar, no es dinámico, no es participativo, no incluye a lo que dice Dauna Markova de los Estados Unidos, los perfiles de aprendizaje, no los integra. Los beneficiados en ese sistema son los visuales, los que están calladitos, apuntando todo, no quieren que los hablen, no se mueven. O sea, eso ya está investigado. Está publicado también en mi segundo libro, La Sugestopedia, método potente y eficaz de aprendizaje. ¿Cuántos libros tiene? Hasta ahora 7 publicados. ¿Y qué es lo que sucede? El método Kahler lo que hace es justamente a ese barro, es filtrarlo, procesarlo y meter líquido afinado, sin contaminación. Estudios alemanes y europeos dicen lo siguiente: la información que está en los libros, el 80%, y esto me recuerda a Pareto, 80-20, el Ujú. 80% de la información en los libros es información redundante, periférica, por lo tanto irrelevante. Entonces, ¿qué hago perdiendo el 80% de mi tiempo? Si son 10 horas, estoy perdiendo 8 horas de las 10 horas. Y eso si estamos hablando de libros, porque si estás en TikTok Peor. viendo Entonces, bromas, entonces lo que hace el método Kahler es procesar esos contenidos, estandarizarlos y cumplir uno de los 9 principios rectores, que es del núcleo a la periferia. En los procesos de aprendizaje normalmente empezamos en el núcleo, seguimos en el núcleo perdón, empezamos en la periferia, seguimos en la o periferia sea, como y nunca diríamos llegamos al núcleo. periodísticamente a la Pepa. ¿Cuál es la noticia? Eso decía Alan García, por si acaso. A Ah, la Pepa. a la Sí, Pepa, ¿no? así es, Claro. a la Y él Pepa. generaba, mientras iba dando sus entrevistas, un Sí, montón de pepas, porque sí, claro. manejaba, Sí, ¿no? El sí, tema comunicacional. así es. Preguntas finales ya, porque estamos con la hora, yo sé que tienes una agenda. La alimentación. Uy, Primero la interesante. tuya, ¿no? O sea, ¿cómo incluyes como cusqueño los superalimentos autóctonos en tu dieta? ¿Y cuál es tu proyección para el futuro del Perú al respecto? En realidad, de los super, ¿me puede dar un ejemplo de uno de los superalimentos? Quino, Ah, bueno, sí, de vez en cuando he podido y he tenido la oportunidad de estar en un lugar donde en vez de arroz sirvan quinoa. Por ejemplo, la señorita Eva Barturén Hernández, que es la nana de mi cachorrito, que tiene 8 años, que está con él desde sus 2 meses, muchas ¿ya? veces en vez del arroz, le prepara quinoa. El arroz no, ¿por qué? Porque ustedes saben que finalmente se O convierte en sea, azúcar, a tu hijo ¿no? tú haces que su nana le prepare quina por la fibra que tiene, por la Sí, proteína que de tiene. vez en cuando, ¿no? Pero le Ya, encanta el arroz también. Y ya, le ya, encanta de verdad las frituras también, pero ya, tratamos de balancear. ya, Yo, en mi caso, cuando estoy, por ejemplo, en el Cusco, en el mercado emblemático de San Pedro, claro. ¿no? Me voy a comer mi caldito de cordero, me Ujú. voy a tomar mi café con mi natilla, la nata, el pan con nata, que es exquisito, que Yo, si no yo he vale visto 50. truchas con racacha, te cuento, en San ¿Ah, Pedro, sí? a 4 soles. Sí. Y la racacha, tú sabes, es un superalimento que tiene magnesio, calcio, Claro. hierro y fósforo, Y ¿no? la trucha yo la he comido normalmente cuando he estado, por ejemplo, ¿no? En el Valle del Mantaro, ahí parando en una pequeña casita al costado del río y la trucha misma pescada en ese Y río hay un y ceviche de trucha también muy interesante, ¿no? Con el Valle del sí, Mantaro, ¿no? sí, Ingenio. correcto, muy bonito. Entonces, pero personalmente yo también realizo el famoso ayuno intermitente. Ujú. Normalmente en las mañanas no tomo desayuno,
¿Por qué? Para un poco refrescar y regenerar el organismo. Hay un premio Nobel que ha escrito de eso ¿Ya? y ¿Cómo te ha ido médicamente, con eso? muy bien, porque ayuda y uno siente que el organismo está reaccionando, porque tiene una lógica. Y yo como ingeniero también que soy, lo entiendo más rápidamente. ¿Cuántas profesiones tienes? A ver. A ver, he estudiado ingeniería en la uni, soy bachiller, soy abogado, licenciado y colegiado en el Colegio de Abogados de Lima, soy marino, ¿no? Oficial de la Marina, con estudios de lo que es ciencias marítimos navales, Y eres submarinista, ¿no? submarinista de Perú y Alemania y entreno docentes, ¿no? Por haber creado las metodologías y eso. Entonces, eso a mí, el desayuno intermitente permite, contrariamente a lo que dicen muchas veces, por ejemplo, en uno de los países de Norteamérica, que hay que comer bien en el desayuno por el trabajo que uno va a hacer. No, es como una máquina el cuerpo. El cuerpo para funcionar necesita energía. Y recordemos, una de las leyes, ¿no? De la física, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si Ujú. nosotros vamos a necesitar energía para poder trabajar en el día o estudiar, y si comemos, estamos alimentando y dando esa energía que va a quemar. Pero si no comemos nada, esa energía tiene que nacer de algún lado. ¿Y de dónde cree que va a nacer? Justamente de la reacción interna del organismo, quemando células muertas y va a O sea, como autolimpiarse. despertar la inmunidad a través de los ayunos, ¿no? Sí, esto. Y eso no es que uno no coma nada todo el día, sino que como en las noches hasta las 8 o 9 de la noche, exagerando 10 y al día siguiente ya mi desayunuerzo. Es un nuevo término. Desayunar. Desayunuerzo a la 1 de la tarde, mediodía. Oye, mira, porque hay muchos problemas de salud pública en realidad, ¿no? Por comer a medianoche, enormes cantidades con gaseosas. Entonces, prácticamente la gente se genera problemas gravísimos, ¿no? Vas a tener gastritis crónica, vas a tener problemas Y hepáticos. esto tiene que ver también, por eso nosotros en el ideario lo tenemos registrado. El tema de deportes lo debemos llevar a un rango ministerial. No significa crear un ministerio necesariamente, Del pero sí deporte. estar en el nivel ministerial, con un ministerio. Porque $1 invertido en deporte nos ahorra $2.5 en salud. En Japón hacen deporte en medio de la pausa laboral, ¿no? En su caso, Herbert Kaller, ¿qué deporte practicas? ¿Tienes tiempo para el deporte siendo Ahora, candidato presidencial? bueno, me gustaría mucho jugar de repente fútbol, pero a mí me operaron en Alemania, Ujú. ¿no? De la rodilla derecha. Entonces, esas actividades de presión y de golpe fuerte, tengo cierta limitación en ese sentido, pero sí hago mi campaña yendo rápido, corriendo de repente de un punto a otro, subiendo cerros o llegando a distintas comunidades. Lo que estoy haciendo es bicicleta, bicicleta y bicicleta estacionaria. Por lo menos 2 veces a la semana, 30 minutos, a una velocidad promedio de 28 kilómetros por hora. Recorro, he medido todo eso, a 14 kilómetros y quemo mínimo 400 a 450 calorías cada vez que en media hora hago ese ejercicio. Muy bien, tus palabras finales, Herbert Kaller, del Partido Patriótico del Perú, ¿por qué deben votar por ti? Porque soy un ciudadano como ustedes que tiene preparación en distintos campos y me estoy poniendo al servicio del país y de la población. Yo los llevo a la siguiente reflexión. ¿Qué hace un ciudadano del mundo? Porque conozco más de 50 países, he estudiado en países potencia como Brasil, Estados Unidos, Austria, Grecia, 2 veces 4 años en Alemania, hablo 6 idiomas, he escrito 7 libros, tengo varias carreras, maestrías. Podría yo estar trabajando para una multinacional como gerente de operaciones, como CEO, como muchos marinos que hay. Pero, ¿por qué no lo hago? Porque yo siento, y eso tiene que ver seguramente con una conexión con nuestro Dios creador, siento que hay un llamado especial en ese sentido y que el servicio lo debo hacer hacia los demás. No debemos ser como lo que está escrito en San Lucas 2, ¿no? El rico insensato, porque se enfocan en el pan material. Ellos no se van a ir al cielo llevándose sus mansiones o sus millones en los bancos. Debemos enfocarnos en el pan espiritual. Y para dar cumplimiento a lo que está escrito en Mateo, la ley de leyes a nivel espiritual es amar a tu Señor Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo podríamos demostrar ese amor al prójimo si no hacemos nada por ellos? Tenemos muchas colonias de peruanos en el extranjero, Herbert Kaller. Por favor, dirígete en alemán, en francés
y en portugués brevemente de esas colonias? Porque yo sé que ya el que vive en el país de alguna manera también adopta esos idiomas. Claro, ¿no? Das ist eine, ja, für PPP, das ist eine gute Gelegenheit, wir verschiedene Sachen machen zu können. Nicht nur für unser Volk, sondern auch für unsere Nation und die Volke und die Personen, die in verschiedenen Städte und Länder der Welt sind. Lo que he dicho es, esta es una gran oportunidad que tiene el PPP y tenemos para hacer muchas cosas, no solamente por el país, sino por toda la gente que está en estos momentos en distintos países del mundo. Es por eso que nós temos que trabalhar juntos, para poder fazer muitas coisas. Eu tive a oportunidade de viajar e fazer o Viagem de Ouro com os guarda-marinhas do Marinha do Brasil, no ano 2001, e tive a oportunidade de aprender muitas coisas, navegando pelo mundo inteiro. ¿No? Yo he navegado con los brasileños durante 6 meses por 25 puertos del mundo, he aprendido muchas cosas y tenemos grandes oportunidades para hacer grandes cosas. ¿No? Therefore, we need to work together. We need to get and reach a special position as a president of Peru to make different things for our country and our population too. Entonces, bueno, Ujú. es, Gracias, Herbert. Será pues la primera oportunidad de tenerte aquí en Perú Real. Y como te dije al inicio, ¿no? Nosotros lo que queremos es ver qué quieren hacer los candidatos realmente, no dónde se equivocaron, que seguramente va a haber muchísimo tiempo para buscarlo también, pero casi no se habla de los sueños, se habla solamente de las fallas. Y yo creo que hay que dedicar el tiempo también a la creación de lo positivo. Gracias por tu claro. presencia, Y quisiera terminar diciendo esto, si me permiten, por por favor. supuesto. Ñojanchi Gatinchi, Zapa, Suyumasikuna, Zapa, Hinaspa, Zapa, Yactacuna, Perú Suyumanta, Rugaita, Hinaspa, Yancaita. Nosotros debemos de trabajar y hacer cosas por cada persona y por cada pueblo de nuestro amado Perú. Muchísimas gracias. Volvemos entonces en un instante con Perú Real.